vuelta, son las 11:47, nos acompaña el doctor Abel Salinas, exministro de Salud, médico aprista, él ha sido militante, pero además es hijo de uno de los más importantes líderes del partido aprista del siglo pasado. Y si bien él tuvo un desencuentro final con el Partido de la Estrella a raíz de su convocatoria y aceptación como ministro de Salud, en un momento como este esas diferencias desaparecen. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Mijael, siempre es bueno estar aquí y cierto, no es un momento agradable para muchos peruanos. En principio, siempre mis condolencias a la familia, a las personas más cercanas, a los compañeros fraternos que hoy están sufriendo y seguramente muchos peruanos de buena fe, de buen corazón, que también sienten este dolor de lo que significa esta partida trágica de un expresidente, 2 veces expresidente de la República, ¿verdad? 2 veces presidente, y que se origina pues en un momento, yo diría, triste de la historia del Perú. Y me lo decía antes de entrar al aire y lo estaba escuchando con mucha atención, por favor, repítamelo. Lo que pasa es que estamos viviendo en los últimos tiempos, yo entiendo que uno tiene que luchar contra la corrupción, eso y las investigaciones deben continuar. Eso nadie puede ponerlo ante el juicio. Nadie podría oponerse, pero estamos viendo cosas que realmente perjudican el valor, los valores que debe tener la sociedad y el mensaje que estamos dejando, sobre todo para los jóvenes. Este tema, hace pocos días veíamos como un expresidente de 80 años. Hablamos del señor Pedro Pablo Kuczynski. De Pedro Pablo Kuczynski, que acudió a todas sus citaciones, a sus casas allanadas, impedimento de salida, cuentas congeladas, todo lo que pueda hacerse para circunscribirlo. Sin embargo, con un orden de detención preliminar. Que ya se convirtió en preventiva. Exacto. Por suerte, bueno, en la tarde hemos conocido que podría variar. Que el pedido, porque lo tiene que aceptar un juez todavía, del fiscal José Domingo Pérez, ha variado a domiciliaria. Exacto. Aun cuando un arresto domiciliario es casi estar pendiente de un hilo y que puede variar en cualquier momento. De manera que eso tampoco es una garantía de ninguna manera, ni es un tema de justicia. En realidad, eso seguramente se analizará en su momento con los expertos en los temas jurídicos, pero a mí no me da eso ninguna seguridad. Más bien es un mensaje que habría que evaluarlo, pero lo que hemos generado, inclusive con la persecución, con todas estas variaciones preventivas que han habido contra otras personas inclusive, lo que están haciendo es motivar en la sociedad, y lo hemos visto en las redes más todavía todo este tiempo, inclusive ahora, después de estos lamentables hechos, fomentar el morbo, el odio, el encono, la venganza entre mucha gente. Eso es hacerle daño a una sociedad. Y por eso yo decía hace algunos momentos en alguna otra conversación, el propio presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Solar, en su discurso de investidura se dirigía a los jóvenes y se preocupaba por los jóvenes. ¿Qué es lo que están viendo del Perú? Bueno, pues están viendo estas cosas que estamos haciendo. Y yo creo que aquí entonces este es un momento, coincido con la doctora Marisol Pérez Tello, este es un momento de hacer un alto y una reflexión a lo que estamos haciendo todos, en general. No se trata de responsabilizar a alguien en especial. Esto evidentemente quedará claro después con el paso de los días, pero es cierto que no podemos estar en este tema. Yo creo que el Poder Judicial, el Ministerio Público, los legisladores, el Ejecutivo, debemos tener un mensaje diferente a la sociedad. Yo con mucha pena, a veces, esta mañana leía en los tweets, en el Facebook, comunicaciones de jóvenes académicos brillantes, pero que en sus escrituras solamente demuestran odio y venganza, sin conocer inclusive la verdadera historia del Perú. En consecuencia, y de lo que un expresidente puede haber hecho. Y yo podría haber tenido muchas discrepancias. Hace poco, Mijael,
contaste, y es cierto, tuvimos una diferencia al aceptar un cargo. Pero ese es un tema de tema político, de discrepancia política, que nada tiene que ver con lo humano. Exacto. Ejemplos como los que ocurrieron en el año 85, donde es elegido por primera vez presidente el señor García Pérez, el contendor, que fue don Alfonso Barrantes, se retira de la segunda vuelta, pensando en el Perú, gestos políticos que ahora los extrañamos. Y que entonces la clase política tiene que reflexionar obligadamente en lo que estamos haciendo. Ahora, yo creo, doctor Salinas, si me permite una anotación sobre su comentario, que la reflexión no debe ser solo de la clase política, sino de la sociedad civil. Porque como país, yo le preguntaba y comentaba con la doctora Pérez Tello, estamos empezando, hemos llegado al primer quinto de este siglo, y todos los presidentes que han gobernado el país tienen orden de prisión preventiva, menos el señor Humala, que ya purgó prisión y cuya investigación no ha terminado. Así es. Entonces, una situación como esta fertiliza la tierra a que los jóvenes pues vean en la democracia una utopía inalcanzable y abran la puerta a totalitarismos y radicalismos de los cuales, conociendo la historia del Perú, sabemos el daño que nos han hecho. Así es. Yo creo que este tipo de cosas, y acepto la corrección, me refería en un momento a la clase política, pero es la sociedad en general, y todos la conformamos, alienta a la emergencia o la reemergencia, por ejemplo, de estos grupos extremistas. ¿Por qué no? Hay que decirlo claramente, porque lo que estamos demostrando es que la democracia, entonces, ¿qué sentido tiene? Los presidentes elegidos democráticamente en los últimos años terminan o presos o con limitaciones, etcétera, de sus libertades, y por lo tanto nos hace pensar, estaríamos alentando ese tipo de reemergencias extremas. Cuando nosotros ya hemos pasado por eso, nos costó muchísimas muertes, nos costó violencias, pérdidas, y que por lo tanto, insisto en este momento de reflexión. Yo también tengo hijos jóvenes, conversamos muy seguido y felizmente están atentos y saben la historia del Perú, pero veo mucha gente que sigue alentando estas cosas. En la mañana, ¿cómo es posible ver imágenes que además necesitan una investigación muy seria del sector salud? Infame. ¿Se refiere usted a las imágenes del cuerpo? Que además ya han suscitado una serie de comentarios, pero además no se puede hacer eso. Eso requiere una sanción. Además, yo no soy médico, pero me imagino que atenta contra el Código Hipocrático, ¿no? Definitivamente eso requiere una sanción. Yo creo que inclusive dejan en muy mala posición a nuestra autoridad sanitaria, la ministra, que sale a hacer algún anuncio y en verdad había más información por fuera de la información oficial que tiene que dar la autoridad sanitaria, porque estábamos hablando de un hospital público. Y si no la tenemos en ese momento, decimos qué tenemos y en cuánto rato vamos a volver con información oficial. De manera que han habido muchas fallas en nuestro sistema. Habrá que, pasado estos días, habrá que verlo, pero sí causa indignación. Causa indignación como ciudadano, peor aún como profesional de la salud. ¿Y será posible, estoy de acuerdo en que estos días son para aquilatar lo que ha sucedido, pero será posible que esta investigación dé con las personas que tomaron estas fotografías? ¿Cree que se puede acotar a responsabilidades personales? Sería lo ideal, pero pregunto si es posible. Bueno, me imagino que no es fácil, pero yo creo que hay que hacer por lo menos la investigación. Y yo creo que aquí la autoridad lo tiene que hacer. Esto ha sido una maldad. Ha sido una maldad y ha generado el morbo y muchísimos comentarios insanos. Yo digo, yo no tendría por qué salir a defender a nadie en especial en este caso, pero sí un acto de este tipo no es aceptable de ninguna manera.
de ninguna manera. Correcto, doctor. Le agradezco mucho por haber venido a acompañarnos y a compartir estas palabras con la audiencia de Canal N. Con todo gusto. Mijael. Muchísimas gracias. Señores, el día de mañana vamos a tener un programa importante, creo que trascendente. Vamos a conversar con Hugo Neira, quizá uno de los intelectuales peruanos más importantes y cuya lucidez va a aportar mucho a la coyuntura. Vamos a conversar con él sobre todo lo que ha sucedido y sobre cómo él, alumno de Porras y compañero de letras de Mario Vargas Llosa, de Pablo Macera, vamos a ver cómo él interpreta una realidad tan compleja. Terminamos aquí el programa de hoy, lo terminamos conscientes de que ha sido un día que la historia recordará, veremos cómo, y lo recordamos reiterando nuestras condolencias a la familia, a los amigos y a quienes militan en el partido aprista. No es un día para celebrar, es un día para reflexionar. Tengan ustedes buenas noches y nos encontramos mañana a las 11 en punto aquí en Contacto.